screen, gracias. ¿Sí? Sí. Eh, Andy, no sé si ya te puedes conectar. El doctor Andy Díaz nos va a disertar la charla de qué es vía aérea y trauma en el paciente crítico, ¿no? Y el doctor Andy Díaz es especialista en medicina crítica y terapia intensiva por la Universidad de Especialidades Espíritu Santo, Hospital Luis Bernaza, 2014-2017. Es médico especialista del Hospital Isidro Ayora, si no me equivoco, de la ciudad de Loja, y también de Medio Hospital de la ciudad de Loja. Un gran amigo, un gran compañero, y tenemos la grata oportunidad de tenerlo aquí presente, ¿no? Andy, buenas noches. Hola David, buenas noches con todos. ¿Me escuchas? Sí, te escucho. Sí, perfecto. Dame un minutito para conectarme, sí. Hola, David, ¿puedo empezar? Sí, ya, no hay problema, Andy. Continúa. Perfecto. Buenas noches con todos. Nuevamente un gusto enorme estar compartiendo eh, con ustedes en estos talleres que prácticamente nos ayudan bastante a fortalecer nuestra parte educativa y de conocimientos, más que todo en la parte de la medicina que es prácticamente nuestra fuerte, ¿no? Es importante que tengamos un adecuado conocimiento, ¿sí? En lo que respecta al manejo de la vía aérea, ya que es algo muy frecuente y con lo que prácticamente vivimos los médicos día a día, ¿no? Entonces, para comenzar unas generalidades, pues prácticamente el politraumatismo es una de las enfermedades que tiene mayor mortalidad a nivel mundial. Se considera que el politrauma es un problema de salud público, ya que implica una mortalidad que puede llegar hasta un 12% en algunos países, ¿no? Y es considerado pues la primera causa en individuos de 18 a 44 años. Alrededor del 9.9% de los pacientes sí, con trauma van a requerir una intubación en al menos 2 horas de su llegada a un centro de urgencias. ¿Sí? De ahí la importancia pues, de tener un conocimiento de lo que requiere un manejo y adecuado de la vía aérea y además de la intubación, ¿no? Ya que la intubación pues, orotraqueal es considerada como el gold estándar para el manejo de la vía aérea en un paciente eh, traumatizado. Entonces, es importante tener en cuenta que el suministro insuficiente de sangre oxigenada al cerebro y otras estructuras vitales es lo que más rápido causa la muerte en los pacientes politraumatizados, ¿sí? A veces ni el mismo trauma puede, no mata al paciente, pero si nosotros manejamos de una forma adecuada la vía aérea, pues ese puede terminar en la muerte del paciente, ¿no? De ahí pues que la prevención de la hipoxemia requiere una vía permeable y segura y además de una ventilación adecuada. Es importante que todo paciente politraumatizado deba recibir oxígeno suplementario. Bueno, entonces en el trauma algún número de muertes están relacionadas a problemas de la vía aérea. Dentro de estos problemas que no los llegamos a identificar pueden ocasionar la muerte, tenemos, por ejemplo,
la imposibilidad de establecer una vía aérea, ¿sí? Y no conocer las técnicas adecuadas para poder asegurar una vía aérea. No reconocer cuando el paciente necesita una vía aérea adecuada, cuando no podemos detectar una vía aérea obstruida, cuando hay desplazamiento de una vía aérea colocada previamente, a veces se hace bien el trato del paciente o se le coloca algún dispositivo, pues y en el momento, pues a veces se mueven esos instrumentos o aparatos y perdemos la vía aérea ya asegurada. Y eso prácticamente puede desencadenar en la muerte del paciente, ¿no? Otro punto es no saber reconocer la necesidad de una ventilación adecuada y también es importante, pues, a veces que no detectamos la aspiración de contenido gástrico de algunos pacientes. Es importante que conozcamos los signos de obstrucción de la vía aérea, ¿sí? Y dentro de estos signos tenemos, por ejemplo, la agitación, ¿sí? Y los pacientes en cianosis, ya que estos síntomas o signos nos pueden reflejar, en este caso, hipoxia, ¿no? Hay pacientes que pueden presentarse estuporosos, que estos a su vez pueden reflejarnos hipercapnia, ¿no? Eh, Hay algunos signos como los ronquidos, el estridor y el gorgoreo. Estos pueden hacernos denotar obstrucciones parciales de la laringe y la faringe. Y también es importante tener en cuenta que la tráquea no se encuentra en la línea media, ¿no? Sí verificar si hay movilización de la tráquea hacia los lados, porque esto nos puede indicar, por ejemplo, la presencia de hematomas o de ciertos traumas en la vía aérea. Entonces, ¿cuáles son los signos clínicos de lesión probable de la vía aérea? Pues dentro de esos tenemos abrasiones, tenemos equimosis, también hay hematomas de la parte anterior del cuello. También podemos encontrar lesiones penetrantes en la parte anterior o lateral del cuello o del tórax superior. La desaparición de los puntos de referencia anatómica, sobre todo el cartílago, tiroides y cricoides, como ya habíamos hablado anteriormente, el desplazamiento de la vía aérea, ¿no? Y también la presencia de enfisema cutáneo, la presencia de ronquera, de hemoptisis y dificultad respiratoria, que también son signos que nos pueden hacer denotar que hay lesiones en vía aérea. De los hallazgos radiológicos que nos pueden hacer denotar que hay algún tipo de lesión en la vía aérea, tenemos pues el enfisema subcutáneo, como podemos ver aquí en las caras laterales del cuello, ¿sí? La presencia de aire. Otro signo, bueno, aquí tenemos una radiografía también donde podemos ver la presencia de aire a nivel prevertebral, hay un enfisema subcutáneo. Otro signo radiológico que siempre hay que tener en cuenta, pues es el neumotórax, como podemos ver, ¿sí? En tomografía, en donde hay un colapso del pulmón derecho por un neumotórax, ¿sí? Otro signo importante que podemos encontrar en traumas de la vía aérea, si es, por ejemplo, la presencia del neumomediastino. Aquí podemos ver la presencia de gas que está disecando prácticamente las estructuras del mediastino, ¿sí? Por la severidad del trauma. Incluso, pues, en este paciente se puede ver la presencia de enfisema y se puede ver un pequeño neumotórax, ¿no? Otro signo radiológico importante es la presencia, por ejemplo, de hematomas previales, como por ejemplo, en este caso, pues donde se ve a este nivel una fractura de la cara anterior de la tercera vértebra cervical con desarrollo de un hematoma prevertebral que comprime prácticamente la vía aérea, ¿no? Pues de ahí la importancia de reconocer estos hallazgos para poder tomar las conductas adecuadas para un adecuado manejo de la vía aérea. Entonces, en todo paciente politraumatizado es importante la inmovilización. ¿Sí? Este paciente tiene que estar inmóvil en una tabla rígida, ¿sí? A su vez, previa movilización se le debe colocar un collarín cervical igualmente rígido, ¿sí? Y para evaluar pues la vía aérea lo que puede hacer es retirar la parte anterior del collarín cervical para poder realizar una evaluación adecuada que se la debe realizar rápido, en alrededor de un minuto, en donde va a evaluar las siguientes partes, ¿no? La presencia de dientes, si hay protrusión mandibular, esto nos puede hacer denotar
algún tipo de fractura, ¿sí? La apertura o eso posteriormente nos puede ayudar para ver la dificultad de la intubación, el tamaño de la lengua, también que justamente nos sirve para determinar dificultad para la intubación, la forma del paladar, la longitud y el tamaño del cuello, ¿sí? Y la movilidad de la cabeza y el cuello. Entonces es importante problemas. No vamos a tener dentro del politraumatismo, pues y sobre todo en lo que respecta a vía aérea, saber identificar los traumatismos maxilofaciales, los traumatismos a nivel del cuello, los traumas laringios, y de todo esto hay que saber identificar cuáles son los signos de obstrucción de la vía aérea, ¿no? Entonces, dentro de los traumatismos maxilofaciales, en realidad son los que más complejos de manejar, ¿sí? En lo que respecta a pacientes críticos, ya que pueden presentarse fracturas y luxaciones a nivel de la nasofaringe y orofaringe. Eh, la fractura en realidad que más compromete el manejo de la vía aérea es la fractura bilateral de la mandíbula. Por presión, porque se pierde prácticamente el soporte normal de la vía aérea y es difícil realizar una intubación o la colocación de algún dispositivo si no hay algún soporte en que lo pueda hacer. El trauma facial, como sabemos, pues puede asociarse a hemorragias importantes, ¿sí? Con aumento de las secreciones, incluso puede haber desprendimiento de piezas dentales. Esto es muy importante, ya que a veces a los pacientes se lo coloca en posición supina y al presentarse todos estos problemas con sangre, aumento de secreciones o con las mismas piezas dentarias puede provocarse obstrucciones de la vía aérea. Sí, aquí tenemos, por ejemplo, la pérdida del maxilar inferior, en donde es muy complejo establecer una vía aérea alternativa, ¿no? Bueno, en este caso se estableció una vía aérea definitiva con la realización de una traqueostomía, ¿sí? Y con la colocación tubo, ¿no? A nivel de los traumatismos del cuello, pues hay que considerar las heridas penetrantes del cuello, ya que estas pueden causar lesiones vasculares con hemorragia. Como ya habíamos visto anteriormente, no, la presencia de hematomas prevertebrales que a su larga pueden provocar obstrucción de la vía aérea, incluso pueden provocar desplazamientos y obstrucciones, ¿no? En algunos casos es necesario el control quirúrgico de este tipo de traumatismos, ¿no? A nivel de las lesiones de la laringio-tráquea que provocan obstrucción de la vía aérea, sí, pues también es importante establecer una vía aérea definitiva, en este caso, pues como una intubación o la colocación de una cricotiroidotomía o una traqueostomía, ¿no? Entonces, es importante que si sospechamos que hay un compromiso en la vía aérea, establecer una vía aérea definitiva. A nivel de trauma laringio, ¿no? Pues podemos encontrar algunos signos característicos, ¿sí? Como son la ronquera, el enfisema subcutáneo y en algunas ocasiones incluso se puede palpar la fractura, ¿no? Se puede a veces evitar que la vía está obstruida. En estos casos, si bien es cierto, no se recomienda la intubación. En algunos casos, al evidenciarse, pues se puede realizar un intento, pues, pero si se fracasa, lo ideal es realizar una traqueotomía de emergencia, ¿sí? Algo también importante de denotar aquí es que hay veces que los pacientes presentan unos esfuerzos ventilatorios laboriosos y en algunos casos de obstrucción de la vía aérea pueden ser el único indicio que nos puede dar. Entonces, el paso inicial más importante para valorar la vía aérea es hacer hablar del paciente. El paciente que se comunique es un paciente que prácticamente nos está asegurando que tiene una vía aérea permeable, ¿sí? Entonces, un paciente que tiene una respuesta verbal positiva, apropiada, indica que la vía aérea está permeable, la ventilación es adecuada. Y eso a su vez nos indica que la perfusión cerebral es suficiente. Entonces hay signos obstructivos, signos objetivos que nos indican obstrucción de la vía aérea, ¿sí? Entonces podemos guiarnos en esta mnemotecnia, ¿no? MES, ¿sí? Que significa mire, escuche y sienta. Podemos mirar, ¿no? Si el paciente agitado o estuporoso, eso nos va a dar de estados de hipoxemia o de hipercapnia, como ya habíamos hablado, si la presencia de cianis, la presencia de retracciones en la pared del tórax y el uso de músculos accesorios que nos puede indicar
que el paciente está con insuficiencia respiratoria. Es que Claro. me salen problemas de conexión, entonces por eso te lo... No, 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 te escucho claro hasta ahora. Ya. Bueno, continúo. Ya, perfecto. Bueno, entonces también es importante escuchar, ¿no? Los de sonidos anormales, los que ya habíamos hablado anteriormente, pues la presencia de ronquera, de gorgoteo, estridor, la presencia de disfonía. Y también es importante, pues, entiendo, la tráquea, verificar que la tráquea se encuentre en la línea media y que no haya desplazamientos que nos hagan sospechar en una posible obstrucción. Entonces, bueno, eso con respecto a la parte, pues ahora con lo que respecta a la ventilación, también hay que saber reconocer los problemas, ¿no? La ventilación, si bien es cierto, puede estar comprometida por la obstrucción de la vía aérea, también puede deberse alteraciones de la mecánica ventilatoria, por ejemplo, en pacientes con trauma craneoencefálicos, en los que hay depresión del sistema nervioso central, ¿no? En los que pueden presentar respiraciones neurológicas como la de Cheyne-Stokes, la de Biot, tener en cuenta siempre esto, ¿sí? Que si bien es cierto, pues puede haber problemas para ventilar a un paciente, esta ventilación también puede estar comprometida por otras instancias, ¿no? Si nosotros logramos mejorar y permeabilizar la vía aérea y de esta manera mejorar la respiración, debe buscarse también otras etiologías que nos puedan estar ocasionando alteraciones en la ventilación. Por ejemplo, dolor por fracturas costales, ¿sí? Lesiones intracraneales, la lesión cervical con conservación y también otras patologías como el EPOC que también nos pueden dar problemas para ventilar un paciente. También tenemos signos de que la ventilación es insuficiente. Igualmente, pues aquí es importante mirar, ¿no? Pues tenemos que identificar si hay asimetría en los movimientos del tórax, ¿sí? También es importante verificar la amplitud de la expansión torácica para verificar si el paciente está respirando de una forma adecuada, si no se trata de una respiración superficial. ¿Sí? También es importante auscultar la entrada de aire en ambos lados del tórax. La auscultación es muy importante. ¿Sí? También es importante si tenemos a disposición pues el uso del oxímetro de pulso, que si bien es cierto no nos asegura que el paciente tenga una ventilación adecuada, pero al menos da pauta de que el paciente está recibiendo una oxigenación adecuada y que puede asegurarse una perfusión adecuada. Entonces, en lo que respecta ya en sí al manejo de la vía aérea, pues es importante siempre la valoración de la permeabilidad, ¿sí? Y sobre todo de una adecuada ventilación. Estas dos cosas van de la mano, ¿sí? Podemos asegurar la vía aérea, pero si no tenemos una ventilación adecuada, pues el paciente puede darnos problemas, ¿sí? Entonces, estas dos situaciones tenemos que hacerlas de una manera rápida y precisa. Si se logra identificar tempranamente un problema, pues deben tomarse las medidas para mejorar la oxigenación, ¿sí? Y reducir el riesgo de compromiso ventilatorio. Entonces, para esto tenemos algunas medidas, ¿sí? Dentro de ellas tenemos el mantenimiento de la vía aérea, ¿sí? Tenemos también el establecimiento de una vía aérea definitiva y ciertos métodos para proporcionar ventilación suplementaria. Entonces, dentro de las técnicas de mantenimiento de la vía aérea tenemos algunas maniobras, dentro de esto es la elevación del mentón. Básicamente, pues lo que esta conocen todos, ¿no? Que consiste pues en la colocación de los dedos de la mano, ¿sí? Debajo de la mandíbula, ¿sí? La otra mano se coloca en la frente y se realiza con la mano pues un movimiento hacia arriba y hacia adelante del mentón. ¿No? Esta posición que generalmente se la conoce como de olfateo. ¿No? En algunas ocasiones pues se puede colocar el pulgar ¿sí? de la mano para deprimir suavemente el labio inferior o tirar hacia abajo un poquito la boca para permeabilizar la vía aérea.
Otra técnica de mantenimiento de la vía aérea, pues es el levantamiento mandibular. Básicamente aquí se toma los ángulos del lado inferior con una mano pues a cada lado y se va a desplazar hacia arriba y adelante los ángulos del maxilar inferior. Esta maniobra hay que tener mucho cuidado, sobre todo porque se puede provocar extensión del cuello, ¿no? Y más que todo en pacientes con lesiones cervicales, pues esta maniobra porque se puede empeorar la lesión. Entonces, con las maniobras anteriores nosotros podemos mantenernos una ventilación. Ahora, o cuando ya está liberada la vía aérea, pues debemos tener algún dispositivo que nos ayude a sostener una vía aérea y una ventilación adecuada, ¿no? Entonces, de los dispositivos que nos pueden ayudar a esto, tenemos la cánula orofaringia, ¿sí? La cánula nasofaringia, la mascarilla laringia y el tubo esofágico multifrenado, también conocido como conductubo. Entonces, bueno, dentro de los dispositivos tenemos, como ya les había mencionado, la cánula orofaringia, que es un dispositivo plástico que tiene una forma de J, ¿sí? Este dispositivo nos va a ayudar a mantener la vía aérea permeable, ¿sí? Y a sostener la lengua y evitar que vaya a obstruir la vía aérea. Tenemos dos tipos, ¿no? Las cánulas de Berman, que estas son unos tubos huecos que tienen unas fenestras que nos ayudan a que el paciente, bueno, las cánulas de Guedel no acumulen secreciones, ¿no? Las secreciones pasan a través de estas fenestras, ¿sí? Y facilita el manejo, ¿no? Esta es una cánula de Guedel, ¿sí? Que igual vienen de diferentes tamaños y de diferentes colores para poder identificarlas. Y a diferencia de la anterior, pues que este es hueco, pues la diferencia con esta cánula se puede obstruir, ¿no? También tenemos las cánulas nasales también que vienen de varios tamaños. Es un dispositivo de látex o silicón también que viene en forma curva. Y este dispositivo se lo puede utilizar en pacientes despiertos y con reflejo nauseoso. Tiene muy poca utilidad en realidad en salas de urgencias, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las contraindicaciones del uso de estas cánulas, ¿no? Respecto a las orofaringias, eh, está totalmente contraindicado en pacientes despiertos. Obviamente, si nosotros colocamos una cánula a un paciente despierto, vamos a provocarle un reflejo nauseoso, ¿sí? Y no es adecuado, el paciente puede vomitar y podemos provocar broncoaspiraciones. Así que totalmente contraindicada la utilización de cánulas orofaringias en pacientes despiertos, ¿no? También está contraindicada en pacientes con traqueostomía funcional. Las cánulas nasofaringias, estas se pueden utilizar en traumas leves, ¿sí? Perdón, no se pueden utilizar en traumas faciales. Cuando hay epistaxis secundarias a colocación, también hay que tener mucho cuidado porque si no se logra colocar o medir de una forma adecuada la cánula nasofaringia, puede pasar al esófago y no se puede ventilar de forma adecuada a los pacientes, ¿no? Y también puede provocar laringoespasmos por estimulación. Bueno, entonces, ¿cómo se mide las cánulas? No, pues las cánulas orofaringias, pues se la miden, ¿no? Desde la comisura labial, ¿sí? Hasta el lóbulo de la oreja, ¿sí? Y esta medida que vamos a tomar como referencia para colocar a nuestros pacientes, ¿no? Las cánulas nasofaringias, esta se la va a medir desde la punta de la nariz, el ángulo de la mandíbula, pues, y ese será nuestra referencia para poder colocar las cánulas de una forma adecuada a nuestros pacientes. Entonces la coloca, ¿no? La cánula orofaringe, pues existen varias técnicas. Está la técnica de 180 grados, la técnica de 90 grados y la técnica de inserción directa. La técnica de 180 grados prácticamente consiste en colocarse pues en en la cabeza del paciente, ¿no? Sí, con la curvatura de la cánula en posición cefálica, ¿sí? Se la introduce siguiendo el paladar duro, ¿sí? Y posteriormente se la gira eh, se la gira en 180 grados hasta que quede la curvatura acorde a la curvatura del paladar. La maniobra de la colocación en 90 grados, a diferencia de la antes,
se ingresa pues lateral a la comisura labial y solo se hace un leve movimiento hacia abajo y la cánula queda insertada. Y bueno, la inserción directa que se sigue de la boca nada más, ¿sí? La que usualmente se utiliza es la maniobra de 180 grados. La inserción de la cánula nasal igualmente, pues hay que colocarse detrás de la cabeza del paciente. Eh, es importante lubricar bien la cánula nasofaringe, colocarle lidocaína. En algunos casos es importante también colocarle algún tipo de vasoconstrictor, sí, para evitar lesiones a nivel del plexo de Kieselbach, ¿no? Entonces, la forma de introducir, pues, es paralelo a la cara, ¿no? Y haciendo ligeros movimientos circulares, siguiendo la anatomía de la vía aérea, hasta introducirla totalmente. Si por ahí hay algún tipo de obstrucción o de dificultad del paso de la cánula, pues se la debe retirar y tratar de colocarla en la otra fosa nasal. Bueno, otro dispositivo que tenemos a disposición es la mascarilla laringea. Pues aquí tenemos la mascarilla laringea. Sí, lo primero que hay que hacer antes de colocarla, pues básicamente es desinflar adecuadamente la máscara, que es la parte de aquí, la que se va a ubicar en la vía aérea sobre el... Sí, se debe aplicar igualmente silocaína en la parte posterior del manguito, como vemos acá. ¿Sí? Eh, el cuello del paciente prácticamente tiene que estar en una posición de olfateo. Entonces, ¿cómo se debe tomar la mascarilla laringea para decirla? Pues lo que hay que hacer es tomar con el pulgar del índice la unión entre el tubo, ¿sí? Y el manguito, ¿sí? Como un lápiz, como podemos ver aquí. Sí, el siguiente paso pues es ir empujando en dirección anatómica, ¿sí? Hasta lograr ubicar o encontrar un stop ya de la máscara laringea, ¿sí? Una vez que ya llegamos al stop, como podemos ver acá, ya se para la máscara laringea, pues se procede a inflar el manguito pues a través del balón. ¿Sí? Entonces, este es un dispositivo que nos puede ayudar en caso de que tengamos dificultades para establecer una vía aérea definitiva, como digo, es una vía aérea alternativa hasta lograr o lograr realizar una vía aérea definitiva quirúrgica. Otro dispositivo, pues, es el tubo esofágico multifenestrado, ¿no? Un dispositivo bastante interesante, ¿no? Que tiene dos balones, ¿no? Un balón traqueoesofágico y un balón faríngeo. Entre estos dos balones podemos ver unos orificios, ¿sí? Llamados orificios faringios. Este tubo tiene dos lúmenes, ¿sí? Un lumen esofágico y un lumen faríngeo y un lumen traqueoesofágico. Entonces, generalmente ese es utilizado a nivel prehospitalario cuando no es posible igualmente realizar la área definitiva, ¿no? Básicamente un tubo de estos se comunica con el esófago y el otro con la vía aérea. Entonces la vía de acceso esofágico, que es la que está acá, ¿no? Lo que va a hacer es obstruir, ¿sí? La parte del esófago, ¿sí? Y la otra va a obstruir la parte de la faringe y bueno, pues a través de estos orificios faringeos se va a poder ventilar al paciente. Entonces, aquí tenemos un ejemplo del tubo esofágico, ¿no? Aquí colocado. Básicamente este tubo se coloca a ciegas y no se lo realiza con laringoscopía, ¿sí? Simplemente se introduce el tubo. Hay ciertas ocasiones en las que el tubo, el tubo o tubo esofágico multifenetrado puede ir directamente a la vía aérea, puede intubarse el paciente. Es muy raro, pero puede pasar. Entonces, si el tubo se fuera a la vía aérea, simplemente se hincha el globo inferior, ¿sí? Y con esto iría funcionando como un tubo endotraqueal, ¿sí? Pero pasa muy pocas veces, ¿sí? Generalmente el tubo pasa el esófago, el tubo pasa el esófago, se tiene que hinchar los dos balones y el que queda a nivel del esófago y el tráqueo esofágico, ¿sí? Al hinchar estos dos tubos, pues como decíamos, en la parte media tienen las fenestras, ¿sí? Y por aquí podemos ventilar a nuestro paciente. El oxígeno va a ir acá y va a pasar directamente a la vía aérea.
Es un dispositivo bastante interesante, no se lo en todos los centros hospitalarios, pero puede ayudar bastante. Otro dispositivo que puede darnos lo importante, pues es la guía de intubación orotraqueal de Edgeman. Este dispositivo, pues en realidad es un estilete, ¿sí? Un estilete que mide aproximadamente 60 centímetros y que tiene al final, pues una angulación de unos 40 grados. Entonces, ¿cómo funciona este dispositivo? Pues este dispositivo lo que nos va a ayudar a hacer es asegurar una vía aérea, ¿no? Sí, primeramente lo que realizamos es una laringoscopía, ¿sí? Y el estilete, ¿sí? Hay que verificar que el estilete pase a través de las cuerdas bucales y del epiglotis y de las cuerdas bucales, ¿sí? Hasta llegar a la tráquea. Entonces, ¿cómo confirmamos que el estilete está ya en la tráquea? Porque esta angulación va a ir topando los anillos traqueales y se va a sentir como un desplazamiento, ¿sí? Entonces, eso nos va a asegurar que el dispositivo está bien colocado. Entonces, ¿cuál es el siguiente paso? Pues una vez que el tubo ya está en la vía aérea, ¿sí? Podemos pasar a través del estilete está en la vía aérea, podemos pasar a través de él el tubo endotraqueal, ¿sí? Prácticamente es una guía, ¿sí? Al final, pues, se introduce completamente el tubo y se puede retirar el estilete o la guía. Entonces, bueno, cuando hablamos de una vía aérea definitiva, pues cuando ya tenemos un paciente que tiene un tubo ubicado en la tráquea, ¿sí? El balón inflado, que tiene que estar conectado ya a un sistema de ventilación asistida que le suministre oxígeno y obviamente que esté asegurado para evitar su desplazamiento, ¿no? Entonces, las vías aéreas definitivas tenemos la colocación del tubo orotraqueal, no podemos hacerlo a través de vía nasotraqueal, que es un poco más complejo, ¿no? Y en un momento de emergencia como que no va al caso, ¿no? Y otras de las alternativas de vía aérea definitiva son las quirúrgicas, ¿no? La cricoidotomía y la traqueostomía. ¿Cuáles son las indicaciones para establecimiento de una vía aérea definitiva? ¿No? Puede ser por dos problemas, ¿no? Por proteger la vía aérea o por necesidad de dar una ventilación adecuada. Entonces, cuando tenemos problemas para proteger la vía aérea, pues, ¿en qué patologías? Como por ejemplo, en la pérdida de la conciencia, traumas craneoencefálicos, y pacientes también que tienen fracturas maxilofaciales severas, cuando hay riesgo de aspiración, como en caso de hemorragias o vómito, pacientes que tienen riesgo de obstrucción, así como la presencia de hematomas de cuello, de lesiones de laringe o tráquea, la presencia de estridor o de convulsiones. Problemas de ventilación, pacientes que se encuentran en apnea por algún tipo de parálisis neuromuscular, ¿sí? También en estados de pérdida de la conciencia, cuando hay esfuerzos respiratorios inadecuados, pacientes demasiado taquineicos, pacientes hipóxicos, hipercámnicos y pacientes con cianosis, ¿no? El trauma craneoencefálico, que bueno, es una indicación que todos saben, el paciente con Glasgow menor a 8 debe ser intubado, ¿sí? Y la pérdida masiva de sangre como estados de choque, ¿no? Y en los casos de necesidad de reanimación también. Pero, ¿qué debemos valorar antes de intubar a un paciente, ¿no? Hay signos clínicos predictivos de dificultad de ventilación y signos clínicos de dificultad para la intubación. Entonces, dentro de los signos clínicos predictivos de dificultad de la ventilación, como tal no existe ninguno, pero hay ciertas, de decir, la dificultad en la ventilación, ¿sí? Hay algunos factores como por ejemplo la presencia de barba, ¿sí? No es lo mismo tener un paciente con barba y el rato quitarle, ver que tiene retrognatia, porque es un factor que va a influir para poderle asegurar una ventilación adecuada, ¿no? Pacientes obesos y sobre todo pacientes que tienen una masa corporal mayor a 26. Sí, la falta de dientes también nos puede dar problemas para ventilar a un paciente. Los pacientes mayores, así los pacientes con historia de rocador. Hay también signos clínicos predictivos de dificultad de la intubación, pues como decíamos al inicio, es importante realizar una evaluación diaria para saber con qué tipo de intubación nos vamos a topar, ¿no?
Hay algunos signos que nos pueden orientar hacia una intubación difícil. Dentro de ellos tenemos, por ejemplo, pacientes con cuello corto, grueso, musculoso, pacientes con retrognatia, pacientes con paladar arqueado, largo ojival, pacientes con cicatrices faciales o cervicales. El estado dental también es un signo predictivo, ¿no? Y el tamaño de la lengua, ¿no? La macroglosia. Muy complejo intubar pacientes con macroglosia, ¿no? Entonces, si ya logramos detectar, pues, o vemos pacientes que tienen clínicos predictivos para dificultad de la ventilación y también signos predictivos de dificultad para la intubación, hay que realizarles también un test de predicción de intubación difícil, ¿no? Hay varios tests, pero dentro de estos los más importantes son el de Malampati, ¿sí? Que se lo utiliza bastante. No, el otro es la escala de Cormack. También tenemos la distancia tiro-mentoniana, la apertura bucal, que son las que se las puede realizar rápidamente, ¿no? Entonces, Malampati, pues básicamente lo que nos ayuda a discernir es la dificultad para la intubación de acuerdo a la apertura bucal, ¿no? Por ejemplo, el Malampati 1, pues nos va a indicar prácticamente que es una intubación fácil, ¿no? En el Malampati 1 lo que vamos a visualizar es la totalidad, ¿no? De las amígdalas, si se puede ver la úvula completamente, el paladar duro y el paladar blando. En el Malampati 2 lo que se va a poder visualizar es el paladar duro, el paladar blando. Bueno, aquí ya se va a ver solo una porción de las amígdalas y se va a poder visualizar todavía la úvula. La clase 3 ya pues ya en este tipo de pacientes la intubación se torna un poco más difícil. ¿Sí? En estos pacientes, si bien es cierto visualizar el paladar duro y el paladar blando, ya no se visualiza totalmente la úvula, solo se llega a visualizar la base, ¿no? Y en la clase 4 o el Malampati 4 prácticamente una vía aérea muy compleja, ¿no? Donde prácticamente solo se puede visualizar el paladar. Sí, ya no se puede visualizar el resto de estructuras. Entonces, de acuerdo a esto, uno puede predecir la dificultad de la intubación. La escala de Cormack, igualmente, pues vamos a verificar la dificultad para la intubación mediante laringoscopía visualizando el anillo glótico, ¿no? Y de acuerdo a esto, de acuerdo a las estructuras que podamos visualizar, vamos a predecir la dificultad de la intubación. Entonces, el Cormack 1, pues, se puede visualizar, como podemos ver en esta imagen, pues, el anillo glótico en su totalidad, ¿sí? Una intubación fácil. El Cormack 2, básicamente aquí ya vamos a observar ya solo la mitad superior del anillo glótico. Igual, no es en este caso la intubación no sería muy compleja. En el grado 3 sí ya vamos a tener un poco más de dificultad porque solo se va a observar la epiglotis y ya no se va a poder visualizar el orificio glótico como en las anteriores, ¿no? Y el Cormack 4 claramente pues iba a ser un problema para la intubación porque ya no se puede visualizar ni siquiera la epiglotis, ¿sí? No vamos a tener un punto de referencia para la intubación. La distancia tiromentoniana, básicamente, pues esto nos ayuda para poder predecir la alineación de los ejes laringio y faringio. Eh, Habitualmente se mide desde el cartílago tiroides, sí, hasta el ángulo inferior de la mandíbula. Esto también nos va a ayudar a predecir, ¿no? Si la laringoscopía o la intubación va a ser difícil o no, ¿no? Entonces, cuando es un grado 1, la medición va a ser mayor a 6.5 centímetros. Esto nos va a indicar una laringoscopía, intubación endotraqueal sin dificultad. El grado 2, cuando mide de 6 a 5, pues puede ya presentar cierto grado de dificultad la laringoscopía y asimismo la intubación. Y cuando el diámetro, la distancia tiromentoniana es menor a sí, pues ya vamos a tener más problemas para lograr establecer una vía aérea, ¿no? Prácticamente la intubación va a ser muy compleja, ¿no? La apertura oral también es importante valorarla.
¿sí? Porque a través de esto vamos a determinar el espacio que tiene la entrada del laringoscopio, ¿no? Entonces, esto, ¿cómo medimos? Nos valora la distancia entre los incisivos superiores e inferiores, ¿sí? Cuando hay ausencia de dientes, se mide entre la encía superior e inferior igualmente a nivel de la línea media. Entonces, cuando la apertura ocular mide mayor a 3 centímetros, pues prácticamente no vamos a tener problemas con la intubación. Si mide entre 2,6 y 3 centímetros, puede ser una intubación menos fácil. Las clases prácticamente 3 y 4 ya estamos hablando de intubaciones más complejas porque ya vamos a tener aperturas orales menores a 2,5, ¿no? Sobre todo cuando es menor a 2 va a ser muy complejo porque es difícil la manipulación del laringoscopio. Entonces hay ciertos tipos de intubación y cada uno de ellos va a depender, ¿no? Hay tipos de intubación de emergencia, de urgencia y también la intubación electiva. La intubación de emergencia es la que tenemos que realizar inmediatamente, si no hay en esta en realidad a veces no se utilizan ni fármacos porque los pacientes están tan mal que están inconscientes que no hay ni siquiera dormirlos y peor aún utilizar relajantes musculares, ¿no? En este tipo de intubación ni siquiera se utiliza la intubación de secuencia rápido. Por ejemplo, un paciente cardiorrespiratorio hay que intubarlo inmediatamente, ¿sí? Porque ya inconscientes prácticamente. La intubación de urgencia, bueno, aquí sí vamos a tener tiempo, ¿sí? Para poder dormir al paciente, poder darle un bloqueante neuromuscular, ¿sí? En este tipo de intubación podemos realizar la intubación de secuencia rápida, que ya vamos a hablar más adelante. Sí, y bueno, casi todos los tipos de intubación se encuentran en el grupo, ¿no? Por ejemplo, pues los pacientes con trauma, choque, insuficiencia respiratoria aguda, son pacientes que en realidad nos dan cierto tiempo para poder realizar la intubación de una forma adecuada. La intubación electiva, pues son pacientes programados en cirugía, pues es prácticamente lo que se realiza en los quirófanos. Esta intubación realizan los anestesiólogos. Ellos previamente ya tienen establecido un plan, ya tienen una valoración previa de la vía aérea y saben con qué se van a topar, a diferencia de una intubación de urgencia o emergencia, pues en donde pues, la intubación o la valoración de la vía aérea es en ese momento, ¿no? Eso representa la mayor complejidad. Entonces, la intubación de secuencia rápida básicamente es una técnica usada en los servicios de urgencia, reanimación y trauma y en las unidades de terapia intensiva. La intubación de secuencia rápida, como ya les había comentado, nos realiza en servicios de urgencias, es decir, en ambientes que no están controlados, pacientes que llegan de un momento a otro, pacientes en los que no se ha tenido una valoración objetiva de la vía aérea. En cambio, a diferencia de la acción de secuencia rápida de que se la realiza en anestesiología, donde ya hay un plan preestablecido, si ya el ambiente es más controlado y donde ya se sabe con lo que se va a topar. Entonces, ¿cuáles son las metas de la intubación de secuencia rápida? Pues disminuir la respuesta fisiológica a la intubación, proteger y prevenir la vía aspiración y mantener una adecuada oxigenación. Entonces, tenemos 7 pasos para la intubación de secuencia rápida. Dentro de estos tenemos la preparación, la premedicación, la protección y posicionamiento, la inducción y parálisis, la intubación endotraqueal propiamente dicha y los cuidados posintubación. Entonces, dentro de la preparación tenemos un tiempo establecido de menos de 10 minutos, ¿no? Dentro de este tiempo tenemos que predecir si vamos a tener una vía aérea difícil o no para las conductas adecuadas y los dispositivos necesarios para evitar complicaciones, ¿no? También es importante tener accesos venosos, 2 o más si es posible, recuperar la presión arterial en pacientes que vienen en estado de choque, ya sea choque hemorrágico, séptico, sí, es importante tener los signos lo mejor posible eh, previa a la realización de la intubación, ¿no? También es importante contar con todos los insumos y la medicación para la intubación de secuencia rápida. Hay una mnemotecnia que sirve bastante para
recordar lo que se necesita, ¿no? Para tener disponible a mano, ¿no? Tenía el SWADME, ¿sí? La S que nos indica siempre pues tener al lado la succión, no la O de oxígeno. Sí, también es importante tener los equipos complementarios necesarios, ¿sí? Los fármacos, hay que contar con todos los fármacos necesarios para poder eh, tenerlos listos en el momento de las siguientes fases, ¿no? Entonces, en lo que corresponde a la oxigenación, tenemos alrededor de 3 a 5 minutos. Pueden ir incluidos dentro de la premedicación. Aquí lo que vamos a utilizar no es oxígeno al 100%, y el objetivo principal es la de nitrogenación, es decir, reemplazar el nitrógeno de la capacidad residual funcional por oxígeno. Esta preoxigenación nos va a dar tiempo, ¿sí? Para poder intubar al paciente en el momento de la laringoscopía, que llegue a producirse momentos de hipoxemia, ¿no? Que el paciente, si bien es cierto, no tiene aporte de oxígeno, pero al preoxigenarlo adecuadamente va a mantener una oxigenación adecuada por alrededor de unos 3 minutos, ¿no? Dentro de la premedicación, pues tenemos también cierto tiempo, ¿no? 3 a 5 minutos que pueden ir incluidos también dentro de la premedicación, ¿sí? Esto se realiza antes de la inducción, ¿sí? Antes, podemos utilizar fármacos, ¿sí? O tener cierta medicación para disminuir los efectos negativos de los fármacos que vamos a utilizar más adelante, ¿no? Entonces, la premedicación puede ir pues simultáneamente con la preoxigenación, como ya les había dicho, ¿no? Entonces, aquí también tenemos una lidocaína perdón, una mnemotecnia como LOAT, sí, que esto nos va a ayudar a recordar medicamentos que podemos utilizar, ¿no? En lo que respecta a medicación, a premedicación, ¿no? Como ejemplo la lidocaína, los como el fentanilo, la atropina. Hay pacientes que a veces tienen bradicardia y pues con los medicamentos que se utilizan ya en la inducción, a veces es mejorar un poco la frecuencia cardíaca para evitar bradicardias extremas, ¿no? El defasciculante también, que es importante, ¿no? Bueno, aquí tenemos los agentes farmacológicos, las dosis, no vamos a entrar mucho en tema. Dentro de la inducción y parálisis, pues, y aquí se utilizan los agentes inductores de anestesia. Aquí ya también van a entrar bloqueantes neuromusculares, ¿sí? Y básicamente, pues, la selección del medicamento que vamos a utilizar allá para sedarlo y para provocarle el bloqueo neuromuscular va a depender del estado del paciente, ¿sí? Y tenemos varios fármacos para esto: el tiopental, el metotrexatal, midazolam, etomidato, ketamina, propofol. Los que utilizamos aquí en Ecuador son el midazolam y el propofol. Como les decía, va a depender mucho de la condición del paciente chocado, pues muy complejo utilizar propofol por la depresión cardiovascular que provoca. En estos casos va mejor el midazolam. En pacientes, por ejemplo, que si bien es cierto están estables hemodinámicamente, pero necesitamos intubarlos rápidamente, pues el propofol nos iría de una mejor manera por el tiempo de inicio de acción, ¿no? Bueno, de los bloqueantes neuromusculares, en el Ecuador no tenemos mucha variedad. En algunos lugares se puede lograr conseguir la succinilcol y, bueno, el rocuronio que sí se encuentra bastante con mayor facilidad. Bueno, el siguiente paso es la protección y posicionamiento, ¿no? Es importante antes de la intubación ya alinear los 3 ejes de la vía aérea, ¿no? Pues el laringio, el faringio y oral. Hay algunas maniobras para lograr este objetivo, de hecho ya las habíamos hablado anteriormente. Y también en ciertos casos hay que tomar ciertas medidas de protección de la vía aérea, ¿no? Aquí podemos ver, ¿no? Cómo se puede alinear los 3 en algunas ocasiones o en algunos pacientes se puede colocar un cierto tipo de apoyo a nivel de posterior de la cabeza, ¿sí? Para tratar de seguir la alineación de los 3 ejes y que la laringoscopía y la intubación sea un poco más fácil. Bueno, dentro de las maniobras que les habíamos comentado, ¿no? Para tratar de alinear los ejes, tenemos la posición de olfateo. Sí, una maniobra, la maniobra de Schilling, que básicamente esta maniobra consiste en comprimir el tiroides, sí, y de esa forma comprimir el esófago,
¿sí? Para evitar que los pacientes vayan a broncoaspirar en el momento que se los está ventilando. Sobre todo esta maniobra se lo utiliza en pacientes que se sospecha que hayan comido, ¿no? Es muy discutida esta maniobra, pero en algunas ocasiones se la suele usar, ¿no? Bueno, y la propiamente dicha, ya pues que esta la debemos tratar de realizar en 30 a 45 segundos. Se la va a realizar con laringoscopía directa, pues y la técnica es la que ya conocemos realmente, ¿no? Se ingresa por la comisura labial del lado eh, derecho, no desplazando la lengua hacia el otro lado hasta tener la visualización del anillo glótico, ¿sí? Posteriormente, pues ya teniendo la visualización de las cuerdas vocales y del anillo glótico, pues se introduce el, el tubo endotraqueal, ¿no? La mejor forma de saber que el paciente está bien intubado es asegurarse de que el tubo pase a través de las cuerdas vocales. Como más fidedigna. Si uno ve que el tubo pasa a través de las cuerdas vocales, puede estar 100% seguro de que el paciente está bien intubado. Bueno, y posteriormente los cuidados post-intubación, que consisten ya en la fijación del tubo y la conexión a la ventilación mecánica. Obviamente, y muy importante, hay que monitorizar al paciente, si se dispone de grafía, colocársela, tener al paciente con oximetría de pulso, valorar la sedación, la analgesia, si en ciertos casos requiere la parálisis, ¿no? El uso de bloqueantes neuromusculares, y siempre es importante vigilar que el paciente tenga una adecuada perfusión y oxigenación. Ya para ir terminando, ¿no? Pues como les había dicho, la otra forma de establecer una vía aérea definitiva es la quirúrgica, pues esta la vamos a realizar en realidad cuando hay mucho problema para intubar o no se puede intubar. Prácticamente hay obstrucciones a veces de la vía aérea por edema de la glotis que tampoco nos van a dejar intubar al paciente. En fracturas de laringe, que como habíamos dicho anteriormente, está justificado un intento, pero si no se puede realizarlo, pues se da una vía aérea quirúrgica. Hemorragias graves de orofaringe, donde no se, por más que se aspire y se aspire, no se puede visualizar la vía aérea, también están indicadas. También cuando el tubo traqueal no pasa por las cuerdas bucales. Bueno, aquí tenemos las estructuras, ¿no? Para identificar la membrana tiroidea, ¿no? Aquí tenemos la prominencia tiroidea y el cartílago cricoides, ¿no? Entre las dos estructuras se encuentra la membrana cricoide y es aquí donde se va a realizar la cricotiroidotomía, ¿no? Entonces la cricotiroidotomía con aguja, pues básicamente consiste en colocar un catéter o una bránula, conocemos la de mayor calibre, si van con un catlón plástico, si se introduce la aguja a través de la membrana cricotiroidea, ¿sí? Y realizando presión negativa en el émbolo, ¿sí? Hasta lograr aspiración de aire. ¿Sí? Una vez ya está en la vía aérea o en la tráquea, ¿sí? Lo que se hace es empujar solo el catlón plástico y se retira la aguja. Y a través de ese catlón se puede proporcionar oxígeno suplementario. Y bueno, y la cricotiroidotomía quirúrgica, que ya bueno, es un poco más, si bien es cierto, no es tan compleja, pero se la puede realizar en un área de emergencia, ¿no? Básicamente igual que el anterior, identificamos, ¿no? El cartílago tiroides, el cricoides, entre los dos se encuentra la membrana, ¿sí? Lo que se realiza es un corte horizontal de aproximadamente 2 centímetros, posteriormente se procede a una dilatación con pinzas y una vez pues identificada la vía aérea, pues se coloca un traqueostomo, si no se dispone de un traqueostomo, incluso se puede colocar un tubo endotraqueal como medida de salvataje, ¿no? La traqueostomía, pues la vamos a dejar para otra ocasión, pues es ya un poco más compleja, ¿no? Bueno, eso de lo que conversarles del manejo de la vía aérea en paciente politraumatizado es un tema muy extenso que he tratado de hacerlo lo más corto posible y con los cosas más importantes para que quede lo mejor, ¿no? Para ustedes. Eso, muchísimas gracias por su atención. ¿Qué tal, Andy? Bueno, no sé si es que alguien
de los participantes tenga alguna pregunta para la vía aérea. La vía aérea es importante conocerla, manejarla. Más que todo aquellas personas que estamos en emergencias o urgencias. Las pacientes en trauma generalmente a veces, o en muchos casos, nos dan un reto para poder hacerlo de la mejor manera y debemos conocer todos los equipos necesarios tanto para un área básica como para un área avanzada. Y no sé si Andy, y tal vez una pregunta que te quiero hacer, con equipos y dispositivos de vía aérea avanzada como Kim Vision, fibrobroncoscopio, ¿alguna experiencia que tengas tú en este tipo de manejo de los pacientes politraumatizados? En realidad, en emergencia, bueno, acá en Loja al menos no disponemos, por ejemplo, de fibrobroncoscopio, como por ejemplo para realizarlo de emergencia. Dentro de terapia sí lo tenemos. En algunas ocasiones, cuando ya se tiene una valoración previa de la vía aérea y se establece que va a ser una vía aérea dificultosa, pues se ha utilizado el fibrobroncoscopio como guía para poder establecer ya una vía definitiva. Pero como tal, como emergencia es un poco complejo, a veces no se tiene el tiempo para poderlo realizar, ¿no? Y no se dispone más todo de este tipo de dispositivo en todos los centros, más que todo. Entonces, generalmente lo que se dispone es la mascarilla laringea, muy difícilmente el combitubo. Bueno, los otros dispositivos más simples como las cánulas, que eso siempre están a la mano, pero de ahí a situaciones más complejas es más difícil. De hecho, el estilete que les había presentado, la guía larga, ¿sí? Esa en algunos lugares es difícil encontrarlo. Por ejemplo, acá contamos con ese y en algunas ocasiones nos ha ayudado bastante para poder establecer la vía aérea y poder pasar el tubo a través de la guía. Bueno. Aquí tenemos una pregunta del doctor Diego Llanes. Bueno, él nos hace la siguiente cuestión, ¿no? Para el cálculo de dosis de la medicación para intubación, si no se conoce el peso del paciente, ¿cómo podríamos estimar su peso? En realidad, más que todo, es bien complejo la estimación del peso. Yo casi siempre lo que hago es poner el estándar de 70 kilos, ¿sí? Porque es bastante complejo. Hay pacientes que son obesos, obviamente no va a ser tan fácil el cálculo del peso, ¿no? En algunos lugares se dispone de camas que vienen para ponerte y obviamente los puedes pesar. Pero en este caso es bastante complejo. Yo creo que nos toca establecerlo, en otras palabras, a un paciente más o menos de unos 70, establecerlo como 70 kilos para poder, de acuerdo a eso, calcularle las dosis adecuadas. Es un poco complejo contestarlo, ¿no? Bueno, y no sé si alguien más del público tiene alguna pregunta para el doctor Díaz. En este sentido, si no daríamos por terminada la charla y el temario del día de hoy, ¿no?